Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados y los que tal vez verán el video después, ¿verdad? Cuando tengan tiempo. A cada uno de los hermanos de la congregación local de Iglesia Bautista Renacer y a cada uno de los amigos o familiares que estarán viendo este video. Y antes que nada, le doy gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Por el privilegio que nos da de poder reconocer a Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y sabiendo que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, tenemos la confianza para con nuestro Dios. Así que estamos contentos porque sabemos que tenemos un Dios vivo. No contentos por el hecho de decir que todo va bien y de maravilla, no siempre es así. Cada uno tiene problemas y situaciones difíciles, pero podemos decir que estamos contentos por el hecho de decir que un contentamiento, porque el contentamiento viene de Dios. Y en estos días estamos con incertidumbre, ¿verdad? Hablando del mundo entero, globalmente, por lo que está pasando y lo que va a pasar. Hoy, martes 14 de abril, vemos que las noticias siguen dejando saber que los casos aumentan y aumentan. En medio de todo esto podemos saber que Dios sigue teniendo el control absolutamente de todo. Así que quisiera comentar acerca de un tema que es necesario hablarlo y que últimamente ha sido un poco controversial, ¿verdad? El día de hoy vemos que las iglesias se cerraron de alguna manera, o no las iglesias, más bien los locales, ¿verdad? Fueron cerrados, locales tanto para congregarse, locales como donde se vende comida, restaurantes, cualquier lugar de reunión social fue cancelado. Y como creyentes en estos momentos está siguiendo una controversia, ¿verdad? A esta interrogante. Ahorita hay una controversia a esta interrogante y una pregunta muy importante que aún entre consiervos, hermanos, pastores, entre el creyente, sigue habiendo un debate. Y la pregunta en cuanto a reunirse como iglesia o como congregación, es importante saber cómo debemos de comportarnos para con las autoridades. Entonces surge esta pregunta. La pregunta es, ¿hasta dónde debo someterme a las autoridades? Y el tema que tengo hoy es esta pregunta: ¿me debo someter como creyente a las autoridades? Es una pregunta, una interrogativa que tenemos que respondernos nosotros como creyentes basados en la palabra del Señor. Como repito, ha habido controversias por las situaciones que están pasando, porque en las iglesias el domingo pasado algunos hermanos quisieron reunirse, algunos pastores quisieron reunirse en Indiana, ¿verdad? Y la orden ejecutiva de parte del gobernador de alguna manera lo prohibió. Entonces, el día de hoy se ha levantado esta orden, una orden que se llama Stay at Home o Quédate en casa, ¿verdad? Por supuesto en partes del mundo, pero estamos hablando aquí en general en Indiana, en el estado en donde vivimos, ¿verdad? En el estado de Indiana. Y esta orden es quedarse en casa, que fue emitida por el gobernador y se volvió a, ¿verdad?, reforzar el día 6 de abril, emitido por él, de no salir de casa, y puso algunas restricciones. Solamente otorgó el privilegio de poder salir a aquellos que van al trabajo o que hacen actividades esenciales, ¿verdad?, que son necesarias para la comunidad. Otra de las actividades es comprar alimentos, salir de compras en cuanto al alimento básico, ir al doctor o cuidar por los demás. También se dijo el gobernador, ¿qué es cuidar por los demás? Pues bueno, proveer comida, alimentos básicos o de primera necesidad a aquellos que la necesitan, ¿verdad? Esta es la orden que ha dado el gobernador, orden de restricción en general para muchas cosas, pero sí ha permitido que salga la gente, si es necesario que trabaje en trabajos donde están abiertos, que se consideran como esenciales, se sigue permitiendo que puedan ir a trabajar. Así que esta orden que emitió el gobernador no es una orden de recomendación. Ah, bueno, me recomienda, está bien.
acorde a los edictos que se dan y órdenes. Una orden es algo mandatorio que debemos de llevar a cabo tanto nosotros los cristianos, los creyentes, como los que no son cristianos. La orden de respetar y de no salir y de no reunirse en cantidades, ¿verdad? Mayores que las que se nos han establecido. Entonces, este mandato y esta orden ejecutiva de parte de nuestro gobernador es mandatoria. ¿Y qué incluye esta orden? Esta orden incluye restaurantes, tiendas de ropa, ¿verdad? Como los malls que están cerrados el día de hoy, lugares de entretenimiento como los cines, los teatros, lugares de deportes y actividades, ¿verdad? Sociales. En esto va incluido también la iglesia. Tanto todo tipo de evento religioso, sea católico o cualquier tipo de evento religioso, pero también por supuesto, ¿verdad? La actividad cristiana donde nosotros estamos, ¿verdad? O estamos acostumbrados a reunirnos entre semana y por supuesto principalmente los días domingo. Hoy sabemos que se han cancelado también ese tipo de reuniones como congregaciones para darnos reunión en masa, pudiéramos decirlo así. Entonces, estas actividades el día de hoy están restringidas para no llevarlas a cabo. Y no sé si usted ha escuchado, pero en Indiana se escuchó un caso apenas esta semana que pasó de un pastor, no recuerdo en qué lugar, ya no lo pude encontrar exactamente bien en las noticias ahorita que lo estaba buscando, pero un pastor en una parte de aquí del estado de Indiana se hizo llamar a su congregación para que tuvieran ellos un servicio, ¿verdad? Subieran un servicio y llegaron los hermanos en los carros, llegaron cada uno en su vehículo y se estacionaron, se acomodaron en el estacionamiento y el pastor iba a estar de un altavoz hablando y predicando. ¿Qué pasó? Bueno, llegaron las autoridades y pues tristemente los miembros que estaban ahí, cada uno de ellos se les fue dado una multa de $500. Se les dio una multa de $500 por causa de alguna manera de no obedecer a la orden ejecutiva que se había mandado y de no acatar esta orden. Ahora, muchos están a favor de que él hizo lo correcto, muchos están en contra. Yo en lo personal creo que no es, y lo digo también como pastor, no se me haría correcto traer a la congregación y siendo yo negligente para invitarlos a estar en contra de las autoridades o faltar el respeto a la orden que se ha dado. Creo que es algo personal que yo lo puedo ver en la Biblia y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de eso. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad a veces de querer llamar a la congregación a reunirse a fuerzas en el local donde a veces nos reunimos, ¿verdad? Eh, Como si no estuviera pasando nada. Y yo creo que esto tenemos que tener cuidado porque de parte de nosotros hay una responsabilidad y puede haber una negligencia de nosotros si llegara a pasar algo con alguno de los miembros de la congregación. Entonces creo yo que tenemos que tener un respeto hacia las autoridades, ¿verdad? Y tener esa conciencia de que aquellos que estamos de alguna manera a cargo de alguna congregación, por así decirlo, ¿no? Teniendo cuidado del rebaño del Señor, tenemos que tener cuidado en todos los aspectos también y no solamente pensar en nosotros, sino que el amor de Dios nos lleva a pensar en los demás. Entonces esto pasó con este pastor y mucha gente está empezando a levantar firmas, algunos quieren demandar al gobernador, ¿verdad? O al estado de Indiana porque están prohibiendo los derechos de libertad. Supuestamente dice mucho creyente que los derechos de libertad de religión, que en este país somos un país donde hay libertad religiosa para alabar y bendecir al nombre del Señor, pero yo creo que estamos sacando fuera del contexto la orden ejecutiva que se está dando. Tenemos que entender a qué es lo que nos lleva a todo lo que pasa. Y para esto, fíjese, si leemos en la Biblia y en la palabra del Señor, nos da órdenes a nosotros como creyentes, que somos los primeros que debemos de llevar el ejemplo hacia aquellos que están afuera, de respetar y de someternos a las autoridades hasta el punto donde no verdaderamente tuerza o quebrante nuestra fe. Entonces nos dice la palabra en el libro de Romanos, ¿verdad? La carta, mejor dicho, la carta a los Romanos capítulo 13. Dice la carta a los Romanos capítulo 13.
Sométase toda persona, y habla de toda persona, y Pablo lo deja bien estipulado. Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, fíjese bien lo que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y de aquí, de alguna manera, Pablo deja, ¿verdad?, entender que hay algo importante para poder llevar en nosotros un orden como creyentes. Esta palabra de someterse, fíjense, ¿verdad?, que la palabra griega se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia. Esta palabra someterse en la palabra griega nos lleva a aludir obediencia completa. Es lo que significa esta palabra. Ser obediente, ¿verdad? O una obediencia absoluta. Y esta obediencia absoluta que menciona Pablo de someterse es una obediencia absoluta y un ejemplo de un soldado a sus superiores. Y las escrituras, en este caso, hacen una excepción a este mandato en caso de que se requiera la obediencia a la palabra de Dios. Pablo le dice aquí a los romanos, sométanse, como esta palabra está implementada para aquellos soldados a sus superiores, someterse absolutamente. Claro, hay una excepción cuando no se violen verdaderamente la fe y la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que estar bien conscientes y sensatos mientras no se viole nuestra fe y la palabra de Dios en nuestra vida. A nosotros se nos manda a someternos absolutamente, dice, ¿verdad?, a las autoridades en obediencia. Esto, recalco, Pablo lo menciona aquí, el sometimiento que el que se le da a un soldado al acatar las órdenes de su capitán o de su general. Entonces, fíjese, no sé si usted lo ha leído, pero ahí lo encontrará en las noticias. Métase directamente a indiana.gov y ahí encuentra, ¿verdad?, este edicto del gobernador. Y se subió, ¿verdad?, una referencia con lo que él dijo hace unos días atrás. Y dijo así, ¿verdad? Dijo él, las iglesias reúnanse como digo o sean cerradas, ¿verdad? En inglés dice así, to the churches, worship as I said or be closed, ¿verdad? Entonces está dando a entender en español, reúnanse como yo digo o sean cerradas o cierren mejor. ¿Por qué? Porque él dio una orden de ordenanza precisamente unos días atrás, me parece que fue el jueves, en cuanto a la Pascua, para que la gente tuviera cuidado en lo que se debía de hacer. En que no se reunieran hermanos en grupo para llevar la cena del Señor y tener, ¿verdad?, que compartir el pan y el vino y estar cerca en todo eso. Se refería a ese punto de tener cuidado de no compartir el pan o el mismo vino, porque muchas iglesias, algunas lo hacen, el poner la copa y de la misma copa tomar la gente, ¿verdad?, de la misma copa, o repartir el pan con la mano y se lo pasan unos a otros. Entonces se refiere a tener cuidado con esto. Bueno, salió un artículo donde habla una persona y dice que cómo puede ser posible que él quiera venir a poner directrices en nosotros los cristianos si la política no tiene nada que ver con la fe cristiana. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar bien si lo que él está diciendo está afectando nuestra fe o lo que él dice es para prevención de poder tener una enfermedad, ¿verdad?, unos con otros y contagiarnos de una manera más, ¿cómo se puede decir?, que agrande más la situación. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Y estaban comentando algunos cristianos, ¿verdad?, en cuanto a este aspecto que es inconstitucional, porque él está poniendo a la iglesia que no le corresponde, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros tenemos que entender que sí, nuestra adoración es sagrada a Dios y que mientras no se metan con nuestro culto personal en adoración a Dios, nosotros podemos libremente obedecer sin tener que salir de casa un día domingo para alabar al Señor, porque lo podemos hacer a través del internet el día de hoy. El día de hoy podemos reunirnos y bendecir el nombre del Señor a través de Facebook, como lo estamos haciendo en esta ocasión. Hay otras aplicaciones, hay una que se llama Zoom, donde pueden reunirse más miembros y saludarse unos a otros, ¿verdad? Y otro tipo de aplicaciones que hay.
Entonces, tenemos que entender si lo que el gobernador y el Estado están diciendo es para perjudicar al cristiano y estorbar en su fe, o son para poder nosotros mitigar esta pandemia, esta enfermedad que está ocurriendo el día de hoy. Tenemos que entender esto y que nos quede muy claro todo esto. Necesitamos nosotros como creyentes obedecer y tratar de frenar esta situación que está pasando con esta enfermedad, ¿verdad? Que está afectando a gente cercana. Estaba escuchando el testimonio de una hermana, ¿verdad? Que no va a nuestra congregación, pero a otro lado que nos reunimos hace tiempo y está pasando la familia por una situación muy difícil. Y el día de hoy vienen otros cristianos que gracias a Dios tal vez están saludables, no están pasando por ningún problema y dicen ellos que ¿por qué se nos está prohibiendo reunirnos? ¿Por qué se nos prohíbe no tener reuniones y no participar en la congregación o ir al local, ¿verdad? Y es por esta situación que está pasando como con esta hermana y mucha gente que el día de hoy estamos conociendo hispanos que están siendo afectados, infectados y verdaderamente se les está complicando la situación en estos momentos. Entonces, tengamos discernimiento, hermanos, tengamos discernimiento y la Biblia nos dice que seamos entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que me perjudica mi fe como creyente? ¿Y qué es lo que no me perjudica que yo puedo acatar y someterme a las autoridades como me lo están pidiendo, ¿verdad? Entonces creo yo que personalmente la prioridad de cada uno de nosotros como creyentes debe ser el cuidarnos unos a otros y someternos a las autoridades. ¿Para qué? Para no contagiarnos unos a otros. En pocas palabras, es necesario que nos mantengamos en casa, si no es necesario salir a una distancia permanente, ¿verdad? La distancia social, como se le llama el día de hoy. ¿Para qué? Para el cuidado de los demás, hermanos, amigos, para el cuidado de los demás. Yo puedo tener una reunión, pero yo no estoy pensando en mi prójimo, no estoy pensando en los demás. Y es mejor evitar querer reunirnos ahorita. Puede ser que estemos aburridos, puede ser que nos podamos sentir deprimidos, pero es el momento de tener esa fe y esa convicción para con Dios y buscarlo y humillarnos delante de Él y pedirle a Dios que Él sea nuestra fortaleza, pedirle a Dios que Él sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Y en estos momentos el Señor es cuando más que nunca tenemos que tomar esta palabra que dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Es el momento de decir, Señor, me puedo sentir solo, no hay nadie que me visite, pero tú estás conmigo. Ahora, si se requiere ver a alguien y visitarlo, o no visitarlo, pero llevarle alguna provisión y ayudarle, eso ya cambia la situación. Ir, dejarle a la persona si está en alguna necesidad, adelante, ¿verdad? Que lo podamos hacer. Pero no tener reuniones ahorita sociales porque no es un momento para estar de fiesta y convivir. Es un momento para guardarnos y estar en nuestros hogares y buscar a Dios y orar en el lugar en donde estamos. Tenemos que tener prudencia y cuidado a lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y así guardarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, esto que está pasando el día de hoy tiene que llevarnos a ser obedientes, hermanos, a someternos a las autoridades, como estábamos leyendo ahorita en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Someternos a las autoridades superiores, pues se nos dice la palabra que son impuestas por Dios. Mientras no viole nuestra fe, mientras no viole los preceptos y mandamientos de Dios, es necesario someternos a las autoridades. Y aquí es donde quiero comenzar a ver un poco más la escritura en el libro de darle un pequeño repaso a este libro de Daniel, desde el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra referente a situaciones no muy similares, pero parecidas en cuanto a edictos que daban los reyes y qué es lo que hacía en este caso Daniel, un siervo de Dios, someterse o no someterse a las autoridades. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y repito, mi motivación no es crear controversia ni divisiones en estos pensamientos, sino crear una conciencia bíblica como creyentes. Tener un entendimiento, ¿verdad? Sano, acorde a lo que la palabra dice. Y no hacer en nosotros una rebeldía, ¿verdad? Para querer reclamar nuestros derechos como cristianos y las reuniones que se deban de dar el día de hoy en las iglesias. No, esperemos y aprendamos en estos momentos a orar y a buscar a Dios en donde quiera
que estemos. Así que le voy a leer un poco algunos versículos de el libro de Daniel, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de edictos que el rey ponía y qué es lo que hacía Daniel. Le repito la pregunta de esta tarde. ¿Nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades? Creyentes o no creyentes, ¿debemos obedecer a las autoridades en lo que están diciendo de guardarnos en casa, de tener cuidado? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? ¿Verdad? Y cuando vemos el libro de Daniel y empezamos a ver la vida de Daniel, vemos un hombre prudente, un hombre entendido en los tiempos, un hombre que se sometía a las autoridades, pero sobre todo se sometía a Dios. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel, ¿verdad? Que él, el versículo 8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto se refería, cuando uno lo lee el contexto, no lo podemos leer todo el contexto porque quiero avanzar en este punto de someternos a las autoridades y ser obedientes a ello, pero capítulo 1 completo y el versículo 8 habla exclusivamente de Daniel proponiéndose en su corazón a no contaminarse con la comida del rey. Y esto era porque la comida, recordemos que en aquellos tiempos esta comida era consagrada a los ídolos, ¿verdad? A las deidades de aquel tiempo de parte del rey y de los pueblos paganos. Entonces la intención de Daniel era no contaminarse, no participar de este rendimiento al culto a otros dioses a través de los alimentos y la comida. Porque recordamos que Pablo también decía que no comiéramos de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué usaban hacer ellos? Ponían la comida, sacrificaban y después la comían. Entonces, desde el tiempo de Daniel ellos entendían que todo eso era sacrificado a los ídolos y después la comían y dijo Daniel, nosotros no queremos participar, no es porque no quisiera comer y como muchos el día de hoy dicen, el ayuno de Daniel para mantener la dieta, no era con un propósito de la dieta. El ayuno de Daniel era con el propósito de no comer de lo sacrificado a los ídolos, de aquello que no era honroso para Dios. Y en el 8 dice Daniel que se propuso a no contaminarse en su corazón, ¿verdad? Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese nada más. Daniel aclaró y dijo, que no se me obligue a contaminarme. ¿Qué se refiere a contaminar? A querer participar de algo que su fe no le permitía, algo que él sabía que iba en contra de los alineamientos y mandamientos de Dios. Y es lo que podemos ver aquí con Daniel. No era que se guardó de no comer carne, no comer puerco, de no comer las carnitas porque le iba a salir la lonjita, nada de eso. Era que se guardó para no contaminarse de lo sacrificado a los ídolos con la comida del rey. Por lo tanto, Daniel se guardó y no comió nada de eso. Y dice la palabra, usted sigue leyendo que Daniel, al contrario, él y los otros amigos de él se veían más robustos, más, ¿verdad? Más avivados, con más lucidez, aún así. ¿Por qué? Porque Daniel no confiaba en los alimentos, Daniel confiaba en el poder sobrenatural de su Dios, que es el Dios de usted y el Dios mío. Y cuando seguimos leyendo entonces, fíjese en el capítulo 1, versículo 17, nos sigue diciendo que Dios les dio conocimiento e inteligencia. Es lo que necesitamos nosotros en este momento. No solamente necesitamos que estar reprendiendo y reclamando que todo virus muera y que toda enfermedad. Hoy, en este momento, necesitamos entendimiento, sabiduría para poder orar correctamente y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes y así tener un orden en lo que Dios pide. Versículo 17 del capítulo 1 de Daniel dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, número 1. Número 2, e inteligencia en todas las otras, en todas letras, perdón, y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, ¿verdad? Y aquí nos habla la palabra del Señor que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y en letra, tuvo inteligencia y conocimiento en todo. ¿Para qué? Para poder llevar el orden en el gobierno, ¿verdad? En lo que él le correspondía hacer de alguna manera acorde a las autoridades de este reino en aquellos tiempos. Y podemos ver, usted puede deducir cuando usted lee todo el libro de Daniel, que Daniel era obediente. A Daniel se le fue dado conocimiento e inteligencia. Creo, ¿verdad? Humildemente, que el día de hoy, y me incluyo, necesitamos más como creyentes
como pastores, como predicadores, como maestros, pedirle a Dios que nos dé conocimiento y inteligencia. Pablo menciona que seamos llenos de todo conocimiento e inteligencia espiritual, para que no hablemos por hablar, para que no repitamos y recitemos frases tras frase cristianas que ya son más que nada, ¿verdad? Solamente clichés para el cristiano, sino que meditemos cuando hablamos y predicamos qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que es muy importante en estos momentos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, que seamos entendidos de los tiempos, seguir orando, claro que sí, seguir pidiéndole al Señor que en su gracia y misericordia y verdad, completa soberanía pueda sanar a aquel que está enfermo, pero con una realidad y una perspectiva real de que la enfermedad está ahorita afectando a cristianos y no cristianos, como lo estaba comentando la semana pasada, que aún el cristiano puede enfermarse, ¿verdad? Entonces, Daniel obtuvo entendimiento, obtuvo conocimiento de parte de Dios, guardándose para hacer lo correcto. Y vemos el capítulo 2. Vemos el capítulo 2 y vemos que el rey, ¿verdad? Nabucodonosor lo puso a Daniel, ¿verdad? Para que pudiera tener una directriz obedeciendo al rey y también llevando a cabo lo que el rey había mandado. Vamos a leer un poquito en el contexto para entender qué estamos hablando. Fíjese, vamos a Daniel capítulo 2, dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y luego dice el versículo 2, hizo llamar al rey, el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y usted sigue leyendo y dice la Biblia que se presentaron todos ellos y le dijeron al rey, bueno, mi rey, dígame qué fue lo que soñó y le vamos a decir la interpretación. Y fíjese cómo el rey, siendo pagano y siendo malvado, más adelante dice, oh, no, no, ustedes que son malvados van a querer interpretar algo como ustedes quieran. Usted puede seguir leyendo, no tenemos ese tiempo, pero usted con calma puede leer el capítulo 2 también. Y dice el rey, no, ocupo que ustedes interpreten y me revelen lo que yo soñé. Porque iban a inventar estos hombres falsos, hechiceros, ¿verdad? Estos hombres que supuestamente interpretaban sueños iban a empezar a hablar palabrería. Para hablarle al rey cosas buenas, es lo más seguro que ellos iban a hablarle al rey cosas positivas. Porque no le iban a hablar al rey cosas negativas porque estaban en peligro que los matara. Y no pudieron hacerlo. El día de hoy hay algo muy similar, hermanos. Me da tristeza con mucho creyente, videos que uno ve, que se ponen a reprender, se ponen a echar supuestamente, ¿verdad? Aceites proféticos, a ungir proféticamente, cosas como estas, hermanos. Pero no hay sabiduría, no hay entendimiento para orar acorde a lo que Dios manda y dice en su palabra. Y queremos hablar solamente cosas positivas, cosas buenas, y hay oraciones como que mi pueblo, mi país, no van a ser tocados por esta pandemia, por esta enfermedad. Y no es una realidad, porque varios de nuestros pueblos y países están el día de hoy infectados, ¿verdad? O personas cercanas a nosotros que conocemos han sido infectados. Entonces yo no me puedo estar poniendo a orar para que ungir de una manera profética que no pase nada, sino que debo de ser entendido en los tiempos y pedirle al Señor sabiduría. Y la Biblia nos dice en Mateo 24 que vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán pestes, pandemias, destrucciones. Vendrá todo esto. Y la palabra nos da promesas como creyentes, es verdad. La palabra nos dice que de todas estas cosas no nos tocará nada. Pero no una garantía como creyentes en esta tierra, porque esta carne, decíamos la semana pasada, está corrupta y por lo tanto tiende a debilitarse y a corromperse y a enfermarse. Entonces, mientras estemos en esta tierra, físicamente no hay nada seguro, pero en lo espiritual hay, ¿verdad?, una respuesta fiel y firme de que nosotros como creyentes, si servimos al Señor, Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en paz en Cristo Jesús, a pesar de lo que pase. Entonces vemos, ¿verdad?, que el rey tuvo un sueño. Y recuerda usted, los que saben la historia, de una estatua, y empezó Daniel a su momento, dice que Daniel fue y oró. Y dice que Daniel fue y oró y le pidió, ¿verdad?, a sus amigos, a Misael, a Azarías, ¿verdad?, y a Ananías, que oraran por misericordia de Dios, y Dios le reveló el sueño a Daniel. Fíjese algo bien interesante.
Daniel nunca dijo, oh sí, rey, no te preocupes, ese sueño es para ti, no te va a pasar nada porque tú eres el rey y tú vas a estar bien y nada te va a afectar. No, Daniel fue delante de Dios y oró y no tuvo temor de decirle al rey su sueño, que el sueño fue, que sí era verdad, que el rey era engrandecido en ese momento, pero que su reino iba a ser, a final de cuentas, esparcido, e iba a dejar su reinado. No tuvo temor Daniel de decirle algo negativo al rey y se lo dijo. El día de hoy el cristiano tiende a hablar puras cosas positivas, o mejor dicho, positivismo en todos. Nos va a ir bien, no nos va a pasar nada, no va a haber ningún problema, todos estamos bien, aleluya. Pero esa no es la realidad. La Biblia nos manda a estudiar las escrituras y a ver que la realidad es que usted se puede enfermar hoy, o yo me puedo enfermar mañana. Y yo no puedo decirle a usted, yo como cristiano, yo pongo manos sobre usted para que usted no se enferme. En Dios está la completa soberanía. Pero yo sí puedo orar por usted, yo puedo orar por mi vida y pedirle a Dios que le guarde a usted. Pedirle a Dios que le guarde, que por si pasa o si llega a tener una enfermedad, Dios le dé la tranquilidad, que Dios le dé la paz para poder, ¿verdad? Sopesar este dolor que usted pueda pasar y en medio de esto, de este quebranto, usted decirle al Señor, ayúdame y que en este momento, como dice tu palabra, me baste de tu diestra, porque Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y es la manera que Dios quiere que caminemos. Dios no quiere que repitamos entonces, ¿verdad? Decretos. Escucho tristemente, eh, repito, decretos por todos lados. Yo decreto, yo reprendo, reprendemos enfermedades, reprendemos al demonio. Pero si usted se da cuenta, ni siquiera uno de los discípulos lo hizo. Es más, lo dijo que Jesús te reprenda. Y cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no nos manda a reprender. Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos da una orden y nos dice que oremos en todo tiempo y dando gracias a Dios con súplicas, con oraciones, peticiones, acciones y ruego. Nunca nos manda a echar fuera, a reprender, a atar y desatar. Y próximamente vamos a hablar de este tema. ¿Qué significa atar y desatar? Es algo que a veces por la falta de estudio no lo entendemos, pero vamos a estar viendo después a qué se refiere este versículo de atar y desatar en su contexto. Y de una vez le aclaro, no se refiere a atar en oración enfermedades o no enfermedades, o atar demonios o no. Va en otro contexto y lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero Daniel tuvo sabiduría para poder entender los tiempos de Dios, para poder entender qué es lo que Dios estaba tratando de dar a decir al rey Nabucodonosor en aquel tiempo. Y Daniel le dijo la verdad. Oh, sí, rey, mira, tu sueño fue este. Y la visión es esta, que ahorita sí eres tú esa cabeza de oro, pero esa cabeza de oro va a venir a ser destruida. Y a final de cuentas, Daniel dijo, y toda esta estatua que se ve tan poderosa va a venir a ser desquebrajada, va a venir a ser desmenuzada. Dice Daniel más adelante, por una piedra echada, no como con mano humana. Y le empieza a decir al rey que hay alguien más soberano que él, que tiene control absolutamente de todo. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado de cómo oramos. Usted medite, yo le invito a meditar cuando oramos. Yo sigo aprendiendo a orar. Hubo un tiempo que oraba y cuando me empecé a dar cuenta de lo que oraba, me di cuenta que no tenía sentido. Repetía y empezaba a hablar, oh sí, Señor, gracias te doy por todo, amén, aleluya, oh sí. Pero necesitamos meditar, porque una oración no es algo repetitivo. Una oración es una comunicación con Dios. Y cuando oramos, oramos acorde a la palabra del Señor. Y repito y menciono esto porque Daniel dice que era entendido, que tenía inteligencia, tenía sabiduría. Y tenemos que tener sabiduría en estos momentos. Y Daniel, con la sabiduría que tuvo, le fue dando esta revelación al rey, ¿verdad? Tal y como Dios se lo había mostrado a Daniel. Y fíjese, cuando seguimos leyendo más adelante en Daniel capítulo 2 y vemos en el versículo 48, recuerde, estamos viendo el tema de debemos someternos a nuestras autoridades. Ese es el punto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Para tener entendimiento. Entonces dice Daniel capítulo 2, versículo 48. Entonces el rey dice, después de que Daniel le respondió lo que el sueño y todo, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Algo bien interesante aquí es que Daniel nunca se rehusó a ser gobernador, a ser un político de este país pagano.
Es lo que repito, hay que ser entendidos en los tiempos y donde Dios nos llama a participar y donde no. Y Daniel, siendo un siervo del Dios Altísimo, siendo un hombre de fe, que se mantenía firme en lo que él creía, vemos que él accedió y fue uno de los gobernadores principales, ¿verdad?, de la región de Babilonia. Dice el versículo 49, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios. Fíjese nada más, dice que Daniel le pidió al rey y le dijo, ¿sabes qué, rey? Puedes poner también sobre este asunto en cuanto a la política, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte con el rey. ¿Qué privilegio tuvo este rey pagano de tener un siervo de Dios, un hombre prudente, un hombre entendido, de estar en la corte con el rey para tomar decisiones correctas, decisiones que fueran lúcidas a lo que Dios quería hacer a través de Daniel en esta nación de Babilonia? Y mire que Daniel pasó a ser uno de los gobernadores de ahí, y él pidió que sus amigos también fueran involucrados en ello, con el propósito de ellos honrar y de glorificar a Dios. Ahora no buscaban una posición de querer ser algo, no buscaban un nombramiento, ellos querían buscar agradar a Dios, servirle a Dios y poder hacer lo que era justo y recto en la sociedad donde vivían ellos en aquel tiempo. Si no hubiera estado Daniel y estos hombres, ¿qué corte justa hubiera podido haber en aquel tiempo? Si solamente había maldad, había egoísmo, como lo ha habido en el tiempo y como lo hay el día de hoy. Mientras no tengamos a Cristo, déjeme decirle que no hay esperanza. Mientras no tengamos a Cristo verdaderamente en nuestros corazones, no hay una bendición delante de Dios. A veces estamos acostumbrados a decirle a medio mundo, Dios te bendiga. Pero déjeme decirle algo, si usted es creyente, como creyentes, tenemos que pedirle a Dios que haya un arrepentimiento en aquellas personas, que si no están cerca del Señor, va a ser difícil que puedan tener la bendición si el Dios que bendice no habita dentro de sus corazones, ¿no? Entonces, Daniel fue sabio y pidió que sus amigos estuvieran involucrados en el ¿verdad?, gobierno de el estado, en la provincia de Babilonia. Y aquí vemos entonces que al estar Daniel como gobernante, ¿verdad?, tenemos que aprender algo. Por lógica, él se tenía que someter a las leyes constitucionales de aquel tiempo o a las leyes establecidas por este rey, ¿verdad? Y seguramente Daniel obedecía a las órdenes del rey. Seguramente Daniel no estaba cada rato en contra del rey. Mientras no perjudicara su fe, repito, Daniel, él estaba caminando y seguramente caminaba obedientemente mientras nada de esto afectara su fe. Vamos a ver qué pasa entonces, fíjese. En el capítulo 3 de Daniel vemos que empieza un problema. Y viene el problema de decir, como creyente debo someterme a las autoridades, ¿hasta dónde me debo de someter? Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 3. Y miren nada más cómo se empieza a poner esto complicado para Daniel en cuanto a la política, en cuanto a las órdenes ejecutivas que se están dando, como el día de hoy, de que el cristiano debe o no debe reunirse. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Esta ley ejecutiva que dio este rey Nabucodonosor, ¿verdad? En el capítulo 3. Y vamos a avanzar un poquito. Capítulo 3, versículo 3. En el versículo 1 del capítulo 3, fíjese lo que dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y la levantó con un propósito, ¿verdad? La levantó con un propósito. ¿Para qué? Para que pudieran adorar esa estatua. Dice el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos. Y cuando dice aquí todos, y mire que lo subrayamos aquí, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Cuando usted lee la Biblia, usted dice que escucha y dice que todos los gobernadores de las provincias. ¿Quién era Daniel? La Biblia nos dice que él era uno de los gobernadores de las provincias. Por lo tanto, ¿verdad? Al hacer esta inauguración, pudiéramos decirlo así, de la estatua, todos se presentaron. Pero hasta ese momento dice que todos estaban de pie. Y si ponemos atención, es por eso bueno, yo le digo a la congregación, estamos estudiando ahorita cómo ver y estudiar exegéticamente o hacer una exégesis, ¿verdad? Cuando leemos un versículo y extraemos del versículo palabra por palabra, es una riqueza grande para nosotros y poder entender lo que la palabra está diciendo. Entonces, cuando la Biblia nos muestra aquí que todos los gobernadores, habla absolutamente de todos, pero también nos dice que todos estaban en pie delante de la estatua. Quiere decir que todos estaban ahí porque eran una orden que estuvieran ahí, pero aún no estaban adorándola, simplemente estaban presenciando esta inauguración de ella misma. ¿Qué pasa adelante entonces? Se da un edicto, ¿verdad? Se sigue promoviendo este edicto y se dio una orden. Se dio una orden adelante en el capítulo 3 que dice que todos fueron reunidos, ¿verdad? A la dedicación de la estatua. Y luego dice el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en el altar, en alta voz, que mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ahí viene el problema. Dice aquí, um, se me perdió, dice el versículo 5. Y os postréis, dice, y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces hasta aquí menciona el rey, ok, aquí está la estatua y viene el edicto. Llega el momento del edicto. Ya está la estatua. ¿Qué es lo que va a pasar con la estatua? Ok, dice el rey, hay un edicto aquí. Todo aquel que escuche cuando empiecen a sonar los tamboriles, cuando empiece a sonar esta música, todos aquellos que estén escuchando, entonces se van a postrar y van a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¡Sas! Viene un problema aquí para Daniel, para estos judíos, para estos jóvenes. Adorar a la estatua. Hasta ahí se levantó esa estatua, todo estaba bien. El momento fue cuando llegó para adorarse. ¿Qué pasa cuando se dio este edicto de adorar a esa estatua? Se dice en el edicto que el que no se postrare sería castigado. Y más adelante usted sigue leyendo, ¿verdad? Y el versículo 8 del capítulo de Daniel dicen, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable, ¿verdad? Es que se tratara de sacerdotes, por supuestos paganos. Supuestamente en la historia se nos dice que podrían haber sido sacerdotes de Bel Merodac, que se sentían envidia, una envidia por estos jóvenes que eran judíos y querían matarlos, procuraban matarles. Estos hombres que adoraban a otros dioses tenían una envidia, tenían un coraje en contra de estos jóvenes que eran judíos. Y la Biblia nos menciona judíos. Cuando la Biblia menciona judíos, nos menciona algo muy importante. Cuando usted lee, oh, eran jóvenes judíos. Usted recuerda el día de hoy, ¿qué hacían los judíos? Los judíos, acorde a lo que dice la palabra del Señor, son monoteístas. Que recuerda el Shema, ¿verdad? De los judíos, que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Es el Shema de los judíos que hasta el día de hoy lo siguen recitando. Y para nosotros también lo es. El Señor nuestro Dios, uno es. Pero para mencionar aquí a los judíos, la Biblia nos muestra que estos jóvenes seguían no solamente siendo judíos por nacionalidad, sino que eran judíos por convicción propia como pueblo escogido de Dios, para adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Por eso se nos menciona aquí la palabra que eran judíos. Por lo tanto, estos hombres gobernadores, estos otros sátrapas que tenían envidia, sabían que eran de otra nacionalidad y que adoraban a otro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tenían un coraje en contra de ellos y quisieron aventar una acusación en contra de ellos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 8? Fíjense nada más del capítulo 3. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre al oír al son de la bocina, ¿verdad? Y de la música y todo. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego y ardiendo. El versículo 12, fíjese, vuelve a repetir y aclaran exactamente ellos la verdad. Déjame ver dónde está. Versículo 12. Ellos están aclarando su identidad de ellos, ¿verdad? O su descendencia. ¿Y la descendencia de ellos qué? Judíos. Y repiten, dicen ellos, hay unos varones, entre comillas, judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí está, mire. Número uno, reconocían que no eran, ¿verdad?, hombres paganos de su misma religión y de su mismo parecer. Dice que número uno eran hombres judíos. En número dos se ve la envidia porque dijo, los cuales tú pusiste como gobernadores, a los cuales tú pusiste ahí como gobernadores, ellos no han obedecido al edicto del rey que eres tú. ¿Y qué pasa ahí? Levantan esta acusación en contra de ellos, ¿verdad? Levantaron esta acusación. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y número dos, porque estaban sobre un rango muy alto que el rey los había puesto. Y si ellos habían mantenido ahí, repito, tenemos que tener sabiduría y entendimiento, es porque ellos estaban siendo obedientes a los edictos del rey, a todo lo que se había mandado políticamente hablando, mientras no afectara su fe. No era que ellos decían, yo no sirvo porque yo soy cristiano y yo aquí en la política no hago nada. Al contrario, en este momento era una oportunidad de proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores y seguir anunciando la grandeza de Dios a través de que ellos eran judíos proclamando su fe. Entonces, ¿qué pasa con estos sátrapas, estos hombres? Empiezan a levantar una acusación en contra de él, de Daniel y de sus amigos, ¿verdad? Y le dicen que no se postraron ni rindieron culto a los dioses, ¿verdad? Y le voy a leer una versión en cuanto a esta palabra que dice, ¿verdad? Daniel capítulo 3, dice aquí Daniel capítulo 3, 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, fíjese nada más, dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Hay una palabra ahí y dicen ellos, estos varones respetado. Le voy a decir la versión, una de las versiones más antiguas o de los manuscritos más antiguos, esta palabra cómo se utiliza, más la palabra más que respetar, y se lo voy a leer en esta versión. Dice, versículo 12, pero hay ciertos varones judíos a quienes encomendaste la administración. Es lo que ellos hacían, recuerden, como gobernadores o como líderes, ellos administraban, ¿verdad? Lo que el rey les había puesto. Entonces dice, encomendaste la administración de la provincia de Babilonia. Estos hombres, oh rey, dice aquí en esta traducción, acorde a los manuscritos más antiguos, no te guardan ninguna consideración, ni rinden culto a tus dioses, ni se han postrado ante la estatua de oro que hiciste elegir. Número uno, ellos querían hacerlos ver que no estaban respetando la ley, que no estaban respetando la política que se había implementado, pero no era verdad. Ellos quisieron, ¿verdad?, acusar falsamente a estos hombres diciendo que no habían tenido consideración, haciéndolo ver como una falta de respeto al rey. Pero no era una falta de respeto al rey. Era una convicción en cuanto a lo espiritual, pero ellos seguían ejerciendo su trabajo como ellos lo tenían que hacer. Es más, ellos mismos dicen, tú rey, tú los pusiste ahí. Si el rey los había puesto, pues es porque ellos hasta ese momento estaban respetando las leyes babilónicas que tenían, que no afectaran, por supuesto, repito, la fe de estos jóvenes judíos, que era el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces, por supuesto, dice que el rey se enfureció. Se enfureció y los mandó a llamar, ¿verdad? Los mandó a llamar. Y en el versículo 16, ¿qué nos dice? Fíjese nada más. Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No faltaron al respeto, hay que tener cuidado cuando uno falta el respeto a las autoridades o a alguien más. No es que faltaron al respeto, dice, no es necesario que te respondamos. No es que ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? Nosotros no lo vamos a hacer, aunque tú lo digas. No. Hubo un orden, hubo sabiduría, hubo entendimiento en ellos y siempre hubo un respeto hacia el rey.
Nunca hubo una falta de respeto, pero sí dijeron, no es necesario que te respondamos, no queremos faltarte el respeto ni ofenderte, pero dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios. Hay un respeto hacia ti, pero hacia ti, rey, pero hay un Dios al cual respetamos por lo sumo, por lo alto, sobre todo. Dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Se da cuenta? Pudiera haber dicho el rey, ya, espérenme, yo los puse como gobernadores. ¿Están sirviéndole a su Dios todo este tiempo o están sirviéndome a mí? ¿A quién están sirviendo? Usted se da cuenta que cuando ellos estaban sirviendo al rey, servían de alguna manera en lo que no afectaba, pero a final de cuentas ellos entendían que desde un principio estaban sirviendo a su Dios, al Dios poderoso. Dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno y de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí no le faltaron el respeto al rey, pero pusieron fundamentos, afirmaron lo que ellos creían y dijeron, pero nuestro Dios es más poderoso que tú y Él nos puede liberar de ti si Él lo quiere. Y después ellos siguen diciendo, y si así no lo hiciera, a Él vamos a seguir honrando y a Él vamos a seguir alabando. Hubo un respeto, nunca hubo una falta de respeto, no hubo algo como proclamarse en contra de Él y hacer una tremulta allí, como repito, algunos hermanos cristianos o pastores lo están haciendo en contra de las autoridades, y me dio pena al ver este video de este pastor, como le digo, este pastor de esta iglesia americana que estaba faltando el respeto a las autoridades, al hablarles a ellos, al hablarles de regreso, que no, que ellos estaban mal y que tenía sus derechos y todo. No fue un hombre sabio, creo yo, no fue un hombre prudente. En vez de que dijera, ok, dieron una orden, la voy a respetar. Pero como les decía al principio, este pastor llevó a la congregación y en vez de someterse y decir, disculpen, tienen razón, él y la congregación se puso ahí a defenderse, a defender lo indefendible, porque si había habido un edicto de parte del gobernador de aquí de Indiana, se tenía que respetar. Bueno, Daniel y sus amigos respetaron, pero cuando llegó el momento de definir si es honrar al rey, honrar a Dios, ellos dijeron, vamos a honrar a Dios primero que nada. Es lo que debemos de hacer nosotros en estos momentos. Que lleguen momentos en los cuales se nos pida negar a nuestro Dios, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a mantenernos firmes. Bueno, vamos a ver, entonces ahí ellos siguieron proclamando a Dios. ¿Y qué pasa? Usted sigue leyendo y por supuesto fueron liberados de este horno de fuego, y el rey reconoció que había un Dios y que su Dios los había salvado, ¿verdad? Y cuando seguimos leyendo hacia adelante, vamos a pasar hasta el capítulo 6 por falta de tiempo, ¿verdad? Para seguir avanzando. Ok, por falta de tiempo vamos a seguir avanzando, pero en el capítulo 6, fíjese que vemos aquí estos hombres, ¿verdad? Vemos a un siervo fiel hasta este momento, a siervos fieles a Dios, antes que al rey. Hasta este momento ellos seguían haciendo lo que tenían que hacer, su trabajo en la política, pero sobre todo vemos que eran hombres fieles a su Dios, antes del orden político, ¿verdad? ¿Qué pasa en el capítulo 6? Recordamos que Babilonia fue conquistada, el sueño que tuvo Daniel fue real y, ¿verdad? Vino el imperio babilónico a ser conquistado, y vino a ser conquistado por este rey, ¿verdad? Por el rey Ciro. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a pasar otra vez algo parecido que lo que pasó en el capítulo 3. El rey Ciro, perdón, el rey Darío, perdón. Por este rey Darío que vino, ¿verdad?, a conquistar Babilonia. Y vuelve a pasar algo muy parecido. Fíjese, el rey Darío agarra y acomoda nuevamente el reino y lo expande, por supuesto, porque una vez conquistada Babilonia, los reinos le pertenecían al rey Darío. Y el capítulo 6, versículo 2, fíjese lo que dice. ¿Verdad? Dice, bueno, el 1, pareció bien a Darío construir sobre reinos 120 sátrapas, ¿verdad?, que gobernasen en todo el reino. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieren cuenta para que el rey no fuere perjudicado. Vemos aquí nuevamente un imperio que fue conquistado por otro rey. Este rey que conquistó este imperio volvió a poner a Daniel como uno de los principales, ¿verdad?, gobernadores, que estuvieran a la par con él para que el rey no fuere perjudicado. Ahí lo tuvieron a Daniel.
Daniel estuvo ahí como gobernador. Y repito, Daniel nunca dijo, oh, no, no, este rey es pagano y yo no sirvo. Daniel siguió escuchando la voz de Dios. Y usted empieza a leer del 1 hasta el último capítulo y usted se da cuenta que era el propósito de Dios, que Daniel estuviera en esa posición, porque iba a venir el momento en el cual se le iba a acusar nuevamente, y como era un hombre y un líder conocido, Dios nuevamente volvió a defenderlo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme en la fe en su Dios. Volvió Dios a glorificarse a través de esto. Entonces Daniel siguió como gobernador y se volvió a someter seguramente a las leyes, a posiciones políticas que había de parte de este imperio y del rey Darío, ¿verdad? Y seguimos viendo entonces cómo este rey lo pone en este lugar de posición para tener en cuenta, ¿verdad?, un orden en cuanto a su gobierno. Y hasta aquí vemos que Daniel sigue ejerciendo este papel, digamos, políticamente hablando. Pero ¿qué pasa? Nuevamente Daniel esta vez vuelve a ser acusado y se le vuelve a poner una trampa, ¿verdad? Una trampa nuevamente, y dice que con lo relacionado al rey. Fíjense lo que dice aquí el libro de Daniel. Vamos a ver qué dice en el capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, mire nada más dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión ni alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Volvemos a ver un siervo de Dios, un hombre que amaba a Dios, y dice aquí que ellos quisieron buscar y hacer una trampa en contra de él, en cuanto a fíjese nada más, en cuanto a lo relacionado al reino. Ellos querían buscar si había una desobediencia, una falta de sometimiento en cuanto a lo relacionado al reino, en cuanto a su papel como gobernador, pero no la hallaron. Dice la Biblia que él era fiel. Nos dice la palabra que él era un hombre fiel. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, la palabra fiel o fidelidad, que es la palabra pistis, es bien interesante, porque el día de hoy todos decimos que tenemos fe. Oh, yo tengo fe, pero cuando usted ve el fruto del Espíritu, que por cierto no son los frutos, sino el fruto del Espíritu, donde hay fe, donde hay amor, gozo, paz, y hasta el último menciona fidelidad, también se puede traducir como fe o fidelidad. Y esta fe, o la palabra pistis, nos lleva a no solamente decir que tengo fe y creo en un Dios, sino a ser obediente. Y en este caso es lo que se está diciendo de Daniel, que era un hombre que no solamente tenía fe en Dios, sino que era un hombre que era fiel a sus creencias, en obediencia a su Dios y en obediencia a las leyes terrenales que estaban instituidas por los hombres en este caso, ¿verdad? Entonces, nuevamente acusan aquí a Daniel, buscan una trampa para acusarle en cuanto a lo relacionado al reino, pero no pueden encontrar nada, no pueden encontrar nada. ¿Por qué? Porque era obediente. Y recalco nuevamente, como creyentes, nosotros, como cristianos, tenemos que ser obedientes a las órdenes del estado de Indiana, de no, ¿verdad?, reunirnos en masa, de no salir cuando no tengamos que salir, de no estar con otras personas cuando no tenemos que estarlo, si no es por una necesidad. Tenemos que aprender a ser obedientes. Si decimos que tenemos fe, tenemos que ser fieles y tenemos que ser fieles a Dios. Guardémonos, no salgamos, no visitemos a otra persona si no es necesario, si no es porque vamos a visitar para llevarle algo de alimento o algo que se le ofrezca, pero no nos arriesguemos y no arriesguemos a otras personas. Como ya lo hemos visto ahorita, han salido personas afectadas por este caso, porque a veces va a pasar, por más que uno se cuide puede pasar, pero si no tenemos prudencia y somos negligentes, y después nos vamos a enfermar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos sane, pero Dios va a decir, oye hijo, no, te di sabiduría, te estoy dando entendimiento, pero no estás obedeciendo a la ley, a los mandatos terrenales, y necesitamos ser fieles y escuchar a los mandatos y ser obedientes a las leyes instituidas, en este caso en el estado de Indiana, o donde quiera que usted esté, sea donde esté México o donde quiera, ser obedientes a las leyes, ¿verdad?, de nuestros gobernadores o gobernantes. Entonces, fíjese, dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío,
para siempre vive y todos los gobernadores del reino. Y le empiezan a decir algo ahí, que él haga un edicto, ¿verdad? Para que durante 30 días cualquiera que ore a otro Dios, cualquiera que ore a alguien que no sea el rey, sea castigado, ¿verdad? Sino que solamente por esos 30 días se le tenía que honrar al rey solamente, y cualquiera que honrare a otro Dios y le orare fuera castigado. Y lo volvieron a hacer estos hombres por la envidia otra vez, ¿verdad? Por el paganismo y la maldad que tenían. Volvieron a poner a este Daniel en esta trampa en contra del rey. ¿Y qué pasó? Nuevamente se levantó un edicto que aquel que que adorara a otro Dios fuera del rey iba a ser condenado e iba a ser castigado. Aquí ya se metieron entonces, ahora sí, fíjese. Está Daniel ahí, está obedeciendo, todo bien, dice Daniel, yo hasta aquí estoy, me someto, soy fiel, hago lo que tengo que hacer. Pero, ¡zas! Aquí ya se metieron nuevamente con el Dios de Daniel. Se metieron con su fe de Daniel, se metieron con su Dios. Entonces Daniel dice, ¿sabes qué? No podemos cruzar la línea. Hay que saber dónde nos ponemos a la par con la política o con las órdenes ejecutivas, pero donde no pueden tocar mi fe porque van en contra de mi Dios. Y dice el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel, fíjese, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cama que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, ¿verdad? Aquí podemos ver que Daniel escuchó el edicto este del rey. ¿Y qué pasa con Daniel? Volvemos a ver la prudencia de Daniel. Tristemente, repito, Daniel no agarró como este pastor o tales otros pastores que, yo no me importa, yo mis derechos y la libertad de expresión y yo me voy a reunir y vénganse los miembros de la congregación. Daniel dijo, no, yo no voy a faltar el respeto al rey ni a las leyes, pero yo voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo antes. Voy a ir a mi aposento y yo sigo adorando al rey. Algo bien interesante. Dice que Daniel entró, fíjese, a su aposento. Dice, Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas. Como le digo, cuando usted lee exegéticamente, palabra por palabra o versículo por versículo, usted saca una riqueza de la palabra y podemos entenderla. Y cuando la Biblia nos muestra aquí que abiertas las ventanas, entró en su casa, podemos ver 2 cosas aquí. Número 1, nunca se puso a proclamar sus derechos, ni mucho menos siendo un gobernador diciendo, rey, yo te estoy sirviendo, yo estoy aquí gobernando junto contigo, y ¿por qué no permites que adoremos a Dios? ¿Por qué nos impones a adorar? Él calladito, agarró, número 1, se metió a su casa, en su privacidad. No hizo un argüente como decimos los hispanos, ¿verdad? No hizo un alboroto. No, el calladito agarró, se metió a su casa, pero ¿sabe qué? No fue privado, no fue escondido tampoco. Dice que agarró, se metió a su casa, ¿y qué hizo? Abiertas las ventanas de su recámara, empezó a orar como lo hacía antes. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a guardar, yo no quiero hacer una revuelta, pero voy a orar, pero mis ventanas van a seguir abiertas porque yo sigo orando al Dios al Dios de los judíos. Y recuerda que cuando dice que oraba hacia Jerusalén, cuando vemos el contexto, se dice que todos aquellos que habían sido salidos de la diáspora, donde quiera que estaban, ellos oraban hacia Jerusalén, sabiendo que ahí estaba la ciudad santa de alguna manera. Entonces este rey promulgó este edicto, pero Daniel ahí no se sometió en su totalidad, sino que él siguió orando a su Dios, al Dios que ya lo había librado y que lo seguiría librando de toda maldad. Y se arrodilló y abrió sus ventanas y siguió bendiciendo al Señor como lo solía hacer antes. Entonces, aquí ya podemos ver que Daniel no traspasó la ley de Dios a favor de la ley humana. Daniel dijo aquí, esto no lo puedo hacer, ok, no lo haré en público porque hay una ley del rey y lo respeto, pero yo voy a seguir adorando a mi Dios en mi hogar, pero con mis ventanas abiertas porque soy en lo privado, pero que sepan que yo sigo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, si lo pudiéramos decir así. Así que Daniel, al saber este edicto, entró a su casa a orar y con las ventanas abiertas, y
lo hizo en lo individual, pero nunca en privado ni a escondidas, a la luz pública de alguna manera. Tanto que, ¿verdad? A su tiempo ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, este hombre no respetó el edicto que tú hiciste y sobrepasó, ¿verdad? Tu edicto, pero Daniel no sobrepasó el edicto. Daniel sobrepasó, ¿verdad? El mandato del rey por su fe y por la obediencia número uno a su Dios. Así que no hubo en realidad una falta de respeto de Daniel. Él siguió adorando a Dios y lo hizo públicamente, pero en su lugar privado. No se escondió tampoco. No se escondió, él lo siguió haciendo. El día de hoy, el gobernador, repito, está diciendo a las congregaciones, no se reúnan, no vayan a la iglesia, no se reúnan tantos grupos de personas. Y la gente dice, pero ¿por qué no? Estamos en nuestro derecho, que el gobernador no se meta en nuestros derechos. Pero el día que usted salga contagiado, el día que alguien salga contagiado, ¿qué va a hacer usted? Pues le oramos a Dios, pero por una negligencia, por falta de un sometimiento a tener cuidado, ¿verdad? Para con los demás. Es importante tener cuidado. Pero hoy podemos decir, ¿sabes qué? El gobernador dijo que nos metamos, vamos a meternos. Usted puede subir un mensaje. No necesariamente tiene que ser un pastor o un predicador. Usted puede subir un mensaje, una palabra de aliento y decir, hermanos, estamos orando y confiamos en Dios y nosotros seguimos creyendo que hay un Dios que nos sostiene. Y seguimos proclamando desde nuestro hogar, pero con las ventanas abiertas al mundo el día de hoy. Al mundo dando testimonio de que Dios es Dios de nosotros, que es el Rey y Señor de nuestras vidas. Y lo seguimos proclamando. El día de hoy estoy aquí ahorita en mi basement, aparentemente en privado, pero dando a conocer que Él sigue siendo mi Dios y que en mí no debe de haber un pánico, sino una paz y una esperanza, no solamente en esta tierra, sino en el futuro venidero que es en la vida eterna, donde habrá, dice la Biblia, que no habrá más llanto y más dolor. Es a lo que nos ha llamado la Biblia y Daniel lo entendía. Daniel entendía esto y le quedaba muy claro. Entonces, dice el versículo 23, fíjese, de ahí mismo, del capítulo 6, ya casi terminamos. Dicen, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él, ¿por qué? Porque había confiado en su Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos lleva a entender esto, hermano, amigo? Que Daniel nunca dejó de confiar en su Dios, pero que en medio de la confianza de su Dios, él tuvo un orden hacia qué es lo que debía hacer en el entendimiento y conocimiento y sabiduría y qué es lo que no tenía que hacer. El rey honró la fe de Daniel. No es que honrara a Daniel y Daniel no quería que lo honrara a él. Dios honró la fe de Daniel al seguir confiando en Dios, pero también honró el respeto, ¿verdad?, hacia el rey, y se dio cuenta el rey que Daniel no había en realidad roto con ninguna, ¿verdad?, ninguna falta de sometimiento a Dios, perdón, al rey, pero que en el momento clave se dio cuenta que Daniel tenía ese Dios poderoso, ese Dios que verdaderamente era quien lo sostenía a Daniel. Entonces, ahí podemos ver todo esto, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta en la vida de aquellos que tienen fe. Y el día de hoy la gente puede decir, yo tengo fe, yo me voy a la iglesia. Y a lo mejor yo como pastor le puedo decir a los miembros, ¿verdad?, a nuestros hermanos de nuestra congregación, vámonos el domingo, hermanos. El domingo vámonos y vamos a mostrar al mundo que tenemos fe, véngase. Y que me digan los hermanos, pero yo ando malo de la gripa, hermano, yo estoy malo. Usted véngase porque aquí vamos a proclamar nuestra fe. Y aquella persona que está enferma contagia a otro y contagia a otro. Y como le digo, y de repente, Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Esa no es una fe. Esa es una desobediencia, esa es una necedad de nosotros, es una fe ciega. Pero la fe verdadera es decir, hermanos, reunámonos en donde estemos, busquemos a Dios desde nuestro aposento y sigamos diciendo al mundo que creemos en ese Dios y que somos fieles a ese Dios, pero no siendo negligentes, sino teniendo cuidado de todo lo que Dios nos manda que hagamos, obedeciendo a nuestras autoridades. Daniel lo hizo, el rey lo honró y Dios fue glorificado, ¿verdad? Entonces, conforme al propósito de Daniel, mostró su fe y la gloria hacia Dios, respetando al rey y honrando a Dios. ¿Qué pasó con los acusadores de él? Bueno, pues dice que fueron destruidos. Fueron destruidos, fueron muertos. Y esto fue llevado a dar gloria a Dios. Fue glorificado Dios por la fe de Daniel. Entonces podemos ver aquí tres cosas. Con esto acabo, hermanos.
Número uno, Daniel fue entendido en los tiempos, fue prudente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo gobernador dice que respetó, ¿verdad?, la política de ese país, mientras no ofendiera a Dios. Nosotros somos llamados a respetar. Si se nos dice no salga, no se reúnan, seamos obedientes a lo que Dios está diciendo, donde quiera que estemos. Usted tiene que salir a trabajar, bueno, salga a trabajar, tenemos que comer si se nos requiere trabajar. Pero si usted dice, hoy lo quiero hacer para salir por ahí a pasear y aprovechar, no culpe a Dios. No pida la misericordia de Dios en el momento que Dios le está diciendo, ahorita es cuando, hijo, puedas guardarte. No seas imprudente y guárdate para que no venga algo a afectarte. Hoy es el tiempo. Entonces, seamos como Daniel, entendidos en los tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En tiempos donde se nos pide seguir proclamando a Dios desde nuestro hogar, pero sin negarlo. Y lo podemos seguir haciendo, nos podemos seguir reuniendo a través de estos medios, hablar por teléfono, muchas cosas, y glorificar y exaltar el nombre de Dios, respetando a las autoridades. Número dos, Daniel fue prudente y tuvo un orden. Siguió un orden y siguió lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Para no perjudicar, ¿verdad?, este edicto del rey en cuanto a la política. Dice que Daniel agarró y se metió en su hogar y oró a Dios como lo solía hacer con las ventanas abiertas, pero él se metió a su lugar, no reclamó sus derechos, él se metió donde se tenía que meter y Dios honra, porque Dios honra a quien le honra. Pero hay que saber cuando verdaderamente le honramos a Dios y cuando estamos siendo negligentes y no estamos verdaderamente honrando a Dios. Entonces, seamos negligentes, tengamos un orden, sigan siguiendo adorando a Dios. Número 3, su fe en Dios glorificó a Dios. Podemos ver que su fe en Dios glorificó, o la fe de Daniel, perdón, glorificó a Dios en estos momentos que pasó Daniel, porque tuvo un orden. Tuvo un orden Daniel e hizo lo que tenía que hacer y no le fue perjudicado. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, amigos, no seamos necios, seamos prudentes, seamos sensatos, seamos entendidos en los tiempos. Y Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 20-25, dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. El día de hoy, repito la pregunta con la que iniciamos, ¿es necesario someternos a las autoridades? ¿Debemos como creyentes someternos a las autoridades con las leyes ahorita que están dando de que no salgamos, que no nos reunamos, que las iglesias o los locales estén cerrados? Sí, tenemos que respetar a las autoridades hasta el momento. ¿Dónde vamos a frenarnos de obedecer? Cuando se nos pida no orar, cuando se nos diga, ¿sabe qué? Usted no puede ni siquiera de su Facebook alabar a Dios, usted no puede hablar de Dios, no puede hacer nada. En ese momento vamos a decir, Dios, es necesario obedecerlo a Él primero antes que a los hombres. Pero no en estas cosas que son triviales, pero a la vez necesarias para cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, dar a César lo que es de César y demos a Dios lo que es de Dios. Con esto quiero decir, si el gobernador nos está dando una orden donde quiera que estemos, obedezcamos, no salgamos, no nos reunamos en grupos, no andemos visitando para aquí y para allá, obedezcamos, obedezcamos y demos a Dios lo que es de Dios. Busquemos a Dios. Si de verdad quiere buscar a Dios, agarre la Biblia, lea, ore con entendimiento, dígale al Señor, ayúdame a ser de bendición, que en estos momentos de necesidad podamos también igual, tal vez todos estamos pasando necesidades, muchos dejamos de trabajar también, pero si hay algo que podemos hacer, hagámoslo para ayudar al prójimo. Y una cosa que podemos hacer el día de hoy principalmente es evitar reunirnos con los demás para no contagiar a alguien más, como ya está dando el caso el día de hoy, ya escuchamos de casos graves, tristemente, ¿verdad? Familias que conocemos y estamos orando por estas familias y otras familias, que Dios les guarde, que Dios les ayude, ¿verdad? Amémonos, demos a Dios lo que es de Dios, amando a Dios, mostrando a Dios respeto, honra y amando a los demás de la misma manera, teniendo cuidado de los demás. Es lo que Dios nos llama, tener cuidado de los demás. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Bueno, cuidando a mi prójimo, ¿verdad? Si usted escucha que alguien está enfermo, que le dio este virus, oremos por ellos. Y si es posible acercarse, no físicamente, pero de alguna manera para poder ayudar en alguna provisión, hagámoslo, ¿verdad? Estamos pasando estos momentos difíciles y hoy es el tiempo de poder proclamar a Dios como nuestro, a través de la prudencia, a través de la calma,
pero no tener pánico, no entrar en pánico ni en desesperación, sabiendo que va a ser duro, posiblemente lo que viene, pero confiando en que Dios, como dijo Nabucodonosor en el capítulo 4 o 5, Dios es Dios soberano sobre todo y Él hace lo que Él quiera, amén. Así que vamos a orar un momento, le voy a invitar a orar. Y si usted conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, sea por la enfermedad esta o cualquier otra, o económicamente, oremos y que Dios nos ayude a ser prudentes y a obedecer a las autoridades. Padre, en esta tarde queremos agradecerte primero que nada por tu bendición, por la bendición que nos das de leer tu palabra y de entenderla, para que así podamos ser prudentes, ser, Señor, ordenados en lo que tú mandas, Dios, y que como Cristo dijo, aprendamos a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Señor. Que no mezclemos, Señor, ¿verdad? Las cosas de Dios con las de los hombres, Señor. Que no confundamos, Señor, las cosas espirituales con las cosas terrenales, Señor. Que no queramos ser super espirituales, faltando, Señor, a las autoridades, dando a entender que tenemos una fe, Señor, que va más allá, sino que verdaderamente tengamos una fe usando la prudencia, usando el razonamiento espiritual que nos has dado para caminar en obediencia y no ser vituperio, Señor. No ser vituperio de rebeldes, Señor, de desobedientes a nuestras autoridades, sino que al contrario, Señor, sí es necesario que obedezcamos a las autoridades en estos tiempos, siempre y cuando no se nos prohíba alabar al Señor y proclamar nuestra fe. Esa fe que es en Cristo Jesús, esa fe que, Señor, nos ha llevado hasta donde estamos a proclamar que hay un Rey y un solo Señor, Jesucristo, en el cual, dice tu palabra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y toda rodilla se doblará un día. Creemos en ese Dios, creemos en Jesucristo y Señor, de esa misma manera que creemos, oramos por aquellos que están padeciendo enfermedad en este momento, Señor, por esta amigos, Señor, que ahorita están atravesando estos momentos difíciles, hoy, Señor, familiares. Oramos, Señor, tú les ayudes a poder sostenerse, mi Dios. Oramos, Dios, y nuestro corazón y nuestro deseo es que puedan sanar y que puedan estar bien, Dios, pero es buena y perfecta y agradable, y en tu voluntad a veces, Señor, es decir hasta aquí, Señor. Pero en medio de este dolor podamos tener paz, puedan tener paz aquellos que están pasando por esta dificultad. Y dice tu palabra que cuando oremos y no estamos afanados por todo, entonces la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Es la promesa fiel que tenemos, Señor, que vamos a poder pasar a través de esto, Dios. Vamos a enfermar, tal vez algunos no lo sabemos, pero si llegamos a enfermar, Dios, ayúdanos a que nuestra fe no falte, a mantenernos firmes y siempre seamos prudentes, seamos obedientes a lo que tú has mandado, Señor, poniendo tú mismo a las autoridades, Señor, siempre y cuando no afecten a nuestra fe y no vayan en contra de tus principios bíblicos, Señor. Ayúdanos a guardarnos, Señor, en nuestros hogares y respetemos las autoridades, honrándote a ti en todo tiempo y en todo momento, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que en su corazón haya paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que la gracia de Dios sea multiplicada en su vida y en su familia. Que el Señor les bendiga.